tema de hoy, conformidad versus conformismo. Esta semana estuvimos viendo un capítulo de una serie para niños que nos fascina, que nos encanta junto con mis hijos. Y si usted tiene hijos pequeños o de todas las edades, si usted es papá y aún sus hijos viven con usted, yo les voy a recomendar y voy a hacer la cuña gratuita de esta serie para niños que se llama Bluey. Bluey está concebido para que los papás tengamos acceso a diferentes normas y pautas de crianza, y todo lo que podamos ver, que podamos aplicar estos muñequitos o estos dibujos animados nos enseñan. Y aquí en la casa somos fanáticos de la serie Bluey. Y pasó algo especial esta semana, y es que Bluey siempre pues saca unos capítulos muy cortos, ¿cierto? De 9, 10 minutos son los capítulos de esta serie, pero sacaron una versión especial de 30 minutos, y era un capítulo que, más que estar dirigido, aunque siempre está dirigido a los papás y a los niños, en este caso especial nosotros sentimos o percibimos que era un capítulo que estaba dirigido más hacia los adultos. Por eso la longitud. Y en medio de ese capítulo hubo una parte muy interesante que fue una fábula. Y era una fábula que se llamaba la fábula del campesino chino. Y esa fábula yo quiero compartirla con ustedes en esta mañana. La fábula del campesino chino, para empezar a desarrollar este tema. Y allí la voy a proyectar, aunque la voy a estar leyendo. Yo quiero también proyectarla para que usted la lea conmigo muy atentamente, y si no puede leerla, escuche. Había una vez un campesino chino, pobre pero sabio, que trabajaba la tierra duramente con su hijo. Un día el hijo le dijo: «Padre, qué desgracia, se nos fue el caballo, se nos ha ido el caballo». «¿Por qué le llamas desgracia?», respondió el padre. «Ya veremos lo que trae el tiempo». A los pocos días el caballo regresó acompañado de otro caballo. «Padre, padre, qué suerte», exclamó esta vez el muchacho. «Nuestro caballo ha traído otro caballo». «¿Por qué llamas suerte?», repuso el padre. «Ya veremos qué nos trae el tiempo». En unos cuantos días más el muchacho quiso montar el caballo nuevo, el que había llegado nuevo. El muchacho se quiso montarlo, y no acostumbrado al jinete, se encabritó, se puso bravo y lo arrojó al suelo. El muchacho se quebró una pierna, se montó en el caballo que había traído el otro, y ahora en ese caballo nuevo se quebró una pierna. «Padre, qué desgracia», exclamó ahora el muchacho, «me he quebrado la pierna». Y el padre, retomando su experiencia y sabiduría, sentenció: «¿Por qué le llamas desgracia? Veamos lo que trae el tiempo». El muchacho no se convencía de la filosofía del padre, sino que gimoteaba en su cama. Pocos días después pasaron por la aldea los enviados del rey buscando jóvenes para llevárselos a la guerra. Vinieron a la casa del anciano, pero como vieron al joven con su pierna entablillada, lo dejaron y siguieron de largo. El joven comprendió entonces que nunca hay que dar ni la desgracia ni la fortuna como absolutas, sino que siempre hay que darle tiempo al tiempo. Qué maravillosa fábula, ¿no? Esta fábula nos ha impactado mucho estos días aquí en casa, y estamos aplicando que, a pesar de las diferentes circunstancias que vivimos aún durante el día, estamos diciendo: ya veremos con qué sale el tiempo, con qué viene la vida. Y quiero hacerles una pregunta en esta mañana. ¿A qué pasaje de la Biblia se les hace parecida esta enseñanza de Bluey, esta enseñanza de la fábula? Yo
puedo de pronto como asimilar un poco esta enseñanza a Romanos 8:28, y es cuando dice que a los que amamos a Dios, todo nos obra para bien. Cuando tú puedes entender que sucede algo en tu vida y dejas que eso repercuta, que traiga un fruto, sea de pronto algo bueno o algo no tan malo, vas a entender el propósito que eso tiene implícito para tu vida, te va a obrar para bien. Pero hay circunstancias de la vida y que son como las consecuencias de nuestras acciones. A eso que no me quiero referir. A veces o muchas de las veces, y gracias a su misericordia, las cosas no tan buenas que nosotros hacemos, nuestras obras de la carne, nos ayudan para bien, pero son consecuencias. Esas otras son consecuencias. Por ejemplo, si yo voy a un casino y pierdo todo lo de la casa, pues si me voy a la quiebra, no es algo que me traiga la vida, es algo que yo me busqué por una mala decisión. Pero aún Dios, en su bendita misericordia, hace que esas circunstancias me obran para bien, porque me va a traer una enseñanza o lo que me traiga la vida. Pero no quiero referirme en esta mañana a las consecuencias de las malas acciones. Yo quiero referirme en esta mañana a aquellas circunstancias de la vida que para nosotros no tienen explicación lógica. Hay un título de un libro que puedo recordar en esta hora, y dice que ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? A veces tú, sentado en tu casa sin hacer absolutamente nada, sin estarle haciendo mal a nadie, suceden cosas que tú dices, no entiendo por qué sucedió esto. No entiendo, si yo era el mejor trabajador de esa empresa, por qué me votaron, por qué me echaron de esa empresa. Si yo estaba aquí tranquilo y nos contaminamos de un virus y todos caímos en enfermedad. No entiendo por qué me suceden este tipo de cosas. Como también, estando tú tranquilo en la vida, te llega una llamada y te sale un nuevo empleo y te salen cosas en la vida. Esas son las cosas que a veces tú dices no tienen lógica. Debemos comprender que la vida está diseñada de esa manera. Es un constante ciclo de momentos felices y de momentos difíciles. Dios diseñó la vida como un ciclo, como algo que da círculos, que vamos creciendo, como en una espiral, llenos de momentos felices y de momentos difíciles. Así es la vida. Y Dios diseñó esta experiencia que estamos viviendo aquí en la tierra de esa manera por un propósito. Y es que tengamos como sus hijos, como su amada iglesia, como la niña de sus ojos, tengamos la necesidad de depender de Él. El ser humano, el gran pecado del ser humano, la gran desgracia del ser humano es tratar de no depender de Dios, creerse autosuficiente. Entonces la vida está llena de estos ciclos para que tú permanentemente en todas las circunstancias tengas que depender de Dios. Pero no es una dependencia tóxica, amados hermanos, no es una dependencia que es que Dios necesita de nosotros y que quiera controlarnos todo. No. Es una dependencia porque necesitamos de Él. Para poder vivir en esta tierra necesitamos de su presencia, de su amor, de su misericordia, de su fidelidad, de su palabra. Por eso Dios sabe que necesitamos de Él y hace de esta forma la vida cíclica de momentos felices y de momentos difíciles. Fáciles y difíciles. Para poder disfrutar de la vida, debemos vivir en algo que se ha denominado, o que denominamos en esta mañana, conformidad. Debes vivir una vida conforme, una vida en conformidad. La conformidad no es nada más ni nada menos que agradecimiento. Debes vivir satisfecho con la realidad que vives. Y que si tú te pones a pensar en este momento, y te invito para que lo hagas allí en tu casa, medita. Yo quiero que tú pongas un momento, 30 segundos, a pensar de cuál es tu realidad. Y tú te vas a dar cuenta que tu realidad no es tan mala como para andarte quejando y no vivir en agradecimiento.
Por eso, conformidad es agradecimiento. Conformidad no es algo resolutivo, es algo que se va adaptando con relación a las circunstancias. Pero en esa adaptación siempre hay un ánimo de mejorar, sin caer en los afanes del mundo, ¿cierto? Tú estás satisfecho, vives agradecido por lo que haces, estás en un constante cambio, pero tampoco estás afanado por buscar esos cambios, sino que vives en un ciclo armonioso y de alegría y de gratitud hacia Dios. Eso es vivir en conformidad. Y la gran diferencia es que vivir conforme no es lo mismo que ser conformista. Con cuidado con estas dos palabras. Vivir conforme, vivir agradecido, no es lo mismo que ser un tipo o una tipa o una mujer o un hombre conformista. ¿Sí? Como que tiraba ahí, pues ya me tocó vivir esto, ya me conformé, yo ya soy viejo, o soy demasiado joven, o soy demasiado inexperto, o no estudié, o estudié demasiado. No. Conformista es el que se queja. Conformista es el que reniega. Conformista es el que siempre está pensando en el futuro o en el pasado, que no está viviendo el presente, el hoy de Dios, el regalo que tiene Dios. Ese es el conformista. Dice, no, esto no lo cambia a nadie. Esto por más de que uno haga y haga, eso nada va a cambiar. Ese es el conformista. No hay ninguna actitud de cambio. Simplemente el conformista vive infeliz. Vive ya, sin ninguna razón de vivir. En cambio, el que es conforme, el que vive en conformidad, vive en un constante cambio y en una constante expectativa de saber o de pensar o de racionalizar qué es lo que quiere Dios para su vida. El apóstol Pablo es un buen ejemplo de lo que es esa vida humana llena de momentos felices y de momentos difíciles. No hay mayor ejemplo en la Biblia, o de pronto hay otros, pero estuve leyendo varios personajes, pero no hay mayor ejemplo de esto que el apóstol Pablo nos ejemplifica con su vida, que es la vida humana. Muchos ejemplos, pero voy a tocar solamente dos, para que usted vea este ciclo de los momentos malos y de los momentos buenos. Un día Pablo estaba predicando por una ciudad y alguien empezó a gritarle y a gritarle y a gritarle y a gritarle, y él tiene un momento de reprensión, y lo ponen preso. O sea, él no se había ido ni para una discoteca, ni se había ido de pronto a vivir la vida loca, ni absolutamente nada. Él era predicando, estaba haciendo algo bueno, lo ponen preso. Pero pasó algo bien interesante, y es que en medio de eso que estaba preso, él no se conformó, estaba alabando, estaba agradeciendo, y hubo un milagro en ese momento. Se sacudieron las puertas de la prisión, hubo un milagro, y el carcelero, o sea, el que cuidaba allí los presos, cambió su vida junto con toda su familia. O sea, un ciclo de evento uno tras de otro venía con un propósito especial. Pablo no se puso a quejarse, a renegar allá en la cárcel, porque a mí, Señor, si yo predico tu palabra. No, él levantó sus manos, adoró, agradeció, y ocurrió el siguiente acto milagroso. Pero hay otro ejemplo en la vida de Pablo que siempre me ha causado gran asombro, y es que él ya había pedido una audiencia con el César en Roma, y ya iba como un preso normal, lo iban a llevar en un barco hacia Roma, y entonces iba para Roma, pero entonces le cae muy bien al que iba como conduciendo la caravana de los presos, y entonces lo ponen como un preso destacado, digámoslo así, no remando ahí, sino como un preso destacado. Pero de uno dice, bueno, ya va en otra gloria, pero imagínate que el barco donde iban naufragó. O sea, Dios le dice, Pablo, no te acomodes mucho, Pablito, que va a naufragar el barco. Y boom, naufraga el barco. Y la desolación y todo el mundo, ¿por qué naufragamos? Pero entonces el gran milagro fue que todos se salvaron. Entonces hubo un momento de felicidad. Oye, naufragamos, pero gloria a Dios,
nos salvamos. Ah, Pablo, porque tú estás con nosotros. Pero inmediatamente después, Pablo es mordido por una serpiente. Lo muerde una serpiente, pero también inmediatamente después el veneno no hace efecto y todos comparten de la palabra de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, es el mayor ejemplo para enseñarnos a ti y a mí a vivir en conformidad. Que no importa las circunstancias, sino que él sabía que todas esas cosas iban a redundar para bien, iban a obrar para bien. Simplemente había que dejarlas pasar para saber cuál era el siguiente paso, cuál era la siguiente enseñanza que Dios iba a traer. Y por eso yo quiero que vayamos en esta mañana a Filipenses capítulo 1, versículos 12 y 14. Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Y vamos a quedarnos allí en el primer capítulo de Filipenses. Dice así la palabra de nuestro Señor para darle fundamento bíblico a lo que estamos hablando. Dice así: queridos hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado más bien me ha ayudado a anunciar la buena noticia. Pablo está escribiendo esta carta de Filipenses preso y ya listo para ser ejecutado. Y mira lo que dice el apóstol Pablo: queridos hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado más bien me ha ayudado a anunciar la buena noticia, anunciar el evangelio. Todos los guardias del palacio y el resto de la gente saben que estoy preso por servir a Cristo. O sea, Pablo ya tenía evangelizada toda la prisión. Además, al saber que estoy preso, la mayoría de los hermanos se ha animado a anunciar el mensaje de Dios sin miedo y con más confianza en el Señor Jesucristo. El hecho de que Pablo estuviera preso, esa circunstancia que de pronto para Pablo estaba siendo difícil, para los hermanos en las otras iglesias estaba obrando para bien. Estaba trayendo buenos resultados y Pablo lo sabía. Entonces el apóstol Pablo, que es el centro de lo que vamos a hablar en esta mañana, nos enseña allí mismo en Filipenses, en el primer capítulo de Filipenses, 5 principios para vivir una vida de conformidad o en conformidad. 5 principios, porque el vivir en conformidad no es como el conformista, que ser conformista, hermanos, es natural. Es cuando tú te echas ahí ya, lo que fue, lo que pasó, pasó. Vivir en conformidad necesita que tú estés concentrado, que estés ejercitado, para que tengas los sentidos ejercitados, para que aún en medio de las circunstancias buenas y de las circunstancias no tan buenas, tú no pierdas el foco, no pierdas el objetivo. Y es entender el propósito implícito de lo que Dios está formando en tu vida y cómo esa circunstancia puede estar impactando a los de tu alrededor. Entonces, Pablo nos enseña 5 principios para vivir una vida en conformidad. Entonces, vamos a devolver un poco allí en ese primer capítulo de Filipenses y vamos a leer Filipenses 1:9. Mire lo que dice Filipenses 1:9 y allí está el primer principio. El primer principio para vivir una vida en conformidad es amor. Y Pablo allí nos dice en el versículo 9: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más. Para vivir una vida en conformidad, para vivir una vida agradecida, tenemos que vivir en un amor, pero no en un amor cualquiera, es un amor desbordado, que todo lo que tú hagas en el día, ese día que te estás disfrutando, haga las cosas con amor y por amor. El principio fundamental de tu vida, todo lo que tú hagas, deben ser con amor, basado
en el amor de Dios. Siempre, cada vez que tú, así sea, hacer el oficio de tu casa, lavar los trastos, cocinar para tu familia, hacer un trabajo, dictar una charla o una conferencia, atender a un cliente, siempre tienes que decir: esto tengo que hacerlo por amor y con amor. Amor desbordado. Por eso el apóstol Pablo nos pone este principio de primeras. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más. No podemos perder el objetivo principal. Para vivir una vida en conformidad, para vivir una vida agradecida todos los días, el primer principio es el amor. Segundo principio, ahí seguidito, nos lo dice el apóstol Pablo en el mismo versículo 9. Mira lo que dice. Segundo principio para vivir una vida de conformidad: autoconocimiento, persuasión. En este caso también se puede leer como discernimiento. Después del amor, Pablo dice: y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Mire que hay una ahí son dos cosas diferentes: creciendo en conocimiento y en entendimiento. Y estuve investigando un poco acerca de la raíz de esa palabra ahí en Filipenses 1:9, y ese conocimiento que está hablando el apóstol Pablo ahí es un autoconocimiento, que se conozcan ustedes mismos y siempre vean una capacidad de mejorar. Conózcase, no se tenga miedo, conozca cuáles son sus defectos, conózcase cuáles son sus virtudes. Ore para que esas cosas que de pronto no sean tan buenas puedan rebundar para bien, y potencialice las virtudes. Usted debe tener muchos dones y muchas cosas hermosas, y es muy importante que usted reflexione a diario cómo puede ayudar con esos dones y esas cosas hermosas que tiene a los demás, y pueda tener una opción de cambio con las cosas que de pronto no están tan bien. Y además, entendimiento, discernimiento. Hay que tener discernimiento del bien y del mal, de lo que le conviene, de lo que no le conviene. Para vivir conforme, para vivir una vida de conformidad, usted tiene que tener inteligencia. No actúe por actuar, como decimos en Colombia, no actúe a la loca, ¿sí? No actúe indiscriminadamente o por actuar o tome decisiones rápidas. No, tenga entendimiento, tenga persuasión, analice, autoconózcase y analice. Ese es el segundo paso que nos dice el apóstol Pablo. El segundo principio. Tercer principio para vivir en conformidad. Mírelo lo que dice ahí, ya el versículo 10 de Filipenses 1:10. Dice así: autocontrol. Será importante. Y dice Filipenses 1:10. También Pablo decía: quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Es muy importante trabajar en el dominio propio, en el autocontrol, en no dejarse llevar por las cosas de tu carne, por tus pensamientos. Siempre tenga presente que usted tiene que llevar cautivo todos esos pensamientos y tiene que tener autocontrol. Vivir una vida pura e intachable no lo tenemos que hacer para agradar al Señor. Vivir una vida pura e intachable te va a demostrar a ti y a los seres que tienen cerca que tú vives una vida conforme, agradecida, que estás representando bien a tu papito Dios. Qué lindo es encontrar, no una persona farisea. A mí no me gustan los fariseos, no me gustan los hipócritas. El gran mal que le ha hecho la religión a las personas es volverlos hipócritas, volverlos fariseos, volverlos nada empáticos con los errores de los demás. Eso está muy mal. Lo que tú tienes que tener es autocontrol, ¿cierto? Conocerte a ti mismo, autocontrol, llevar cautivo los pensamientos y tener una pura vida e intachable, porque tú eres un representante del evangelio
de Cristo. Y en medio de tus debilidades, en medio de las cosas de pronto no tan buenas que te suceden, hay una actitud de cambio. Y tú dices, este problema de la ira, del mal genio, está conmigo, está queriendo ganar terreno. Así que voy a llevar cautivo esto y voy a empezar a trabajar. Si tienes que leer algo, si tienes que hacer ejercicio, si tienes que sacar eso, si tienes que, no sé, ponerte un letrero allí enfrente de tu habitación o antes de salir de la casa que diga, respira, hoy va a ser un día maravilloso y bendecido. Si tienes que hacer lo que tengas que hacer para llevar eso cautivo, hazlo. Es la única forma, o eso también hace parte de los principios en que tú vas a poder tener una vida en conformidad, en agradecimiento. Te vas a poder disfrutar tu vida y poder dar testimonio a los demás. Vivir en conformidad también es dar testimonio a los demás, que la gente quiera estar contigo. A una persona que está completamente salida de sus cabales, las personas no quieren estar con ella, te lo puedo asegurar. En cambio, una persona sobria, inteligente, prudente, las personas quieren estar con esa persona porque es agradable. Y eso nos da el querer apreciar una vida pura e intachable. Miren lo que dice el siguiente principio para vivir en conformidad, el principio número 4. Dice así el versículo 11. Para vivir una vida en conformidad también tienes que tener buenas acciones. No porque estas acciones te van a llevar al cielo, no. Mire, aquí está el resultado o el propósito de esas buenas acciones. Escuche bien. Que estén llenos siempre del fruto de la salvación. El fruto de la salvación son las buenas acciones. Es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Cuando tú procuras tener buenas acciones, lo que decíamos al principio, tratar de hacer sonreír a los demás, tener buenos momentos con tu familia, dedicarle tiempo a tus hijos, a tu familia, ayudar al enfermo, al desvalido, orar por las personas, quizás de pronto apartar un mercado. No sé, lo que Dios ponga en tu corazón, ese es el fruto de la salvación. Porque de nada, amados hermanos y hermanas, nos sirve decir, sí, yo soy salvo para siempre, gloria a Dios, voy derechito para el cielo. No sirve de nada si yo no doy un fruto de esa salvación, si mi comportamiento está diciendo otra cosa. El comportarme bien no me va a dar mi salvación, pero sí va a ayudar a que otras personas entiendan su propósito aquí en la tierra. Y dice que esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. A veces decimos, pero ¿por qué la gente ya no quiere ir a la iglesia? Yo invito a las personas, porque la gente no está viendo el fruto, sino solamente ve las cosas malas, lastimosamente, del pueblo del Señor. Pero nosotros estamos llamados a dar testimonio con nuestro autocontrol. Y el cuarto principio, con las buenas acciones. Con prestar un oído para escuchar. Orando los unos por los otros. O quizás de pronto una siembra. O quizás de pronto un tiempo. O un abrazo a tiempo. Puede ser mejor aún más que cualquier dinero. Y el quinto principio, para ir cerrando el tema de hoy. El quinto principio, el apóstol Pablo nos lo enseña en el versículo 6. El apóstol Pablo en el primer capítulo de Filipenses hace todo un desglose para poder llegar a la conclusión de que él, aún en la cárcel, está impactando a los de su alrededor, y el estar en la cárcel está obrando para bien, para que otros hablen más acerca del evangelio. Pero durante todo el capítulo nos está dando los principios y nos está enseñando a cómo llegar a esa conclusión. Tú no puedes ir a una cárcel y ser feliz. No. Él ha vivido todo esto. Él ha sido machacado en todo esto. Lo ha mordido una serpiente, lo ha naufragado, ha estado preso, lo han latigado, ha aguantado hambre para decir, mire, todo lo que yo vivo hoy está redundando en bien para el evangelio. Y muchas personas están conociendo a Cristo, aún si yo la estoy pasando mal acá. Entonces, el quinto principio está en el versículo 6
de Filipenses, una promesa maravillosa. Dice así: el quinto principio para que tú y yo hoy vivamos en una vida de agradecimiento, de conformidad, es esperanza del propósito. No puedes perder la esperanza. Estás aquí en esta tierra con un propósito. Hay un propósito eterno en tu vida, amado hermano, amada hermana. Y verso 6, el apóstol Pablo nos dice que él está seguro. Quiero que usted lo lea ya conmigo en su casa. Estoy seguro de que Dios, ¿quién? Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, o diga ya usted, quien comenzó la buena obra en mí, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Vamos a volverlo a leer. Léalo conmigo. Lea conmigo la esperanza de su propósito para que usted tenga una vida agradecida. Las circunstancias en la vida no pueden hacer que usted pierda el propósito para lo cual usted nació aquí. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en mí, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. No puedes permitir, amado hermano, amada hermana, que las circunstancias de la vida opaquen el propósito. Dios lo prometió. Pablo estaba seguro, aún en la cárcel, aún con la soga en el cuello o con el hacha en el cuello. Pablo estaba convencido de que Dios había empezado una buena obra con todos y cada uno de nosotros y que iba a quedar completamente terminada. Y quizás muchas veces no es como tú te lo imaginaste. Quizás el propósito de tu vida no es como de pronto tú pensaste cuando eras niño o eras joven, o quizás de pronto soñabas. El propósito que Dios tiene contigo es mucho más alto, como sus pensamientos, como sus designios. Es mucho más profundo y eterno que lo que tú puedas pensar o imaginar. Pero debemos estar seguros de que al vivir en una vida en gratitud, en conformidad, aquí disfrutando de lo que Dios nos ha dado, Dios continuará. Acuérdense lo que hablábamos, esto es adaptativo, esto se va mejorando de día con día. Eso va a continuar hasta que quede completamente terminado. Y tu propósito lo vas a ver. Vas a verlo con tus ojos. Mucho más grande, mucho más eterno que quizás lo que tú has soñado o lo que tú has pensado que es tu propósito. Yo también estoy completamente seguro de eso. Amado Dios, te damos gracias en esta hora, en esta mañana, por tu poderosa palabra. Porque tu palabra es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partirnos, hasta dividirnos, a quizás quitar conceptos o malos entendidos, Señor. Gracias por partir nuestra mente en dos, por enseñarnos tu propósito. Gracias a enseñarnos a cómo vivir en una forma agradecida, en una forma conforme. Señor, perdónanos si hemos sido desagradecidos, si quizás de pronto hemos tomado por normal los milagros diarios, si hemos tomado por cualquier cosa tu cuidado y tu propósito. Perdónanos, Señor. Pero a partir de hoy estaremos más atentos a las diferentes señales, a todo como tú nos hablas, a tu palabra, a las circunstancias, Señor, a la forma particular que tienes en hablar con cada uno de nosotros. Estaremos más atentos para vivir una vida en conformidad, en agradecimiento,
en gratitud, sabiendo, Señor, que lo más importante es estar pegadito a ti, disfrutando de tu presencia, de tu voz, escuchando tus instrucciones, desbordándonos de amor, teniendo autocontrol, teniendo conocimiento de nosotros mismos, Señor, mirando bien, juzgando bien antes de tomar alguna decisión, teniendo buenas acciones y sabiendo que tienes un propósito eterno con nosotros. Gracias, Espíritu de Dios, por hablarnos en esta hora. Gracias, Señor Jesús. Amén y